Bien, Dios bendiga a todos los participantes y alumnos del curso de liderazgo cristiano. Hoy nos toca ver el capítulo 4, la prueba esencial del liderazgo, producir un cambio positivo. Mire, aquí nos encontramos que los líderes somos agentes que producen cambios en aquellos que nos siguen, ¿verdad? Entonces, vamos al capítulo 4, vamos a ir ya avanzando con nuestro contenido. En la introducción vemos, cambia el líder, cambia la organización. Cambia el líder, cambia la organización. Si usted tiene alguna participación que hacer, ahí en su plataforma puede levantar la mano, ¿verdad? Si tiene algo que aportar, una pregunta, ¿verdad? Usted levanta la manito ahí y se le da el espacio, usted enciende su micrófono y participa. Entonces, observe esto. Cambia el líder, cambia la organización. Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. Todo se levanta o todo se viene abajo a causa del liderazgo. Entonces, qué importante es que aún nosotros como líderes estemos dispuestos a cambiar, que aún nosotros como pastores, como administradores de la grey del Señor, como obreros del Señor, estemos dispuestos a cambiar. La El conformismo es el peor compañero de un líder. El conformarse a lo que es, el conformarse a lo que tiene o a lo que ha alcanzado, es el peor compañero de de un líder, ¿verdad? Entonces Dios nos desafía a cambiar. Cambia el líder, cambia la organización. Ahora, ¿qué es aquello que nos puede ayudar a cambiar? Bueno, lo que nos puede ayudar a cambiar es la capacitación, ¿verdad? Es la capacitación. La capacitación nos ayuda a cambiar enormemente. ¿Por qué? Porque cuando somos capacitados, empezamos a dejar aquellas cosas que por ignorancia las veníamos practicando. Empezamos a adoptar un conocimiento sustancial que nos permite crecer, que nos permite cambiar, cómo saber tomar decisiones, cómo prepararse o cómo enfrentar, vaya, por ejemplo, cómo enfrentar una consejería, cómo enfrentar situaciones de dogmas que a veces son contrarios y que se infiltran en la iglesia. ¿Cómo los enfrentamos? Por la mano del pastor, Tati por la mano del pastor es una mujer. pasa el equilibrio de la iglesia. Por la mano del pastor pasa que que la iglesia pueda crecer, ¿verdad? Que la iglesia pueda crecer. Entonces es fundamental. No es que es necesario, es indispensable que el liderazgo sea sujeto
a la academia, a la parte formativa, a la parte donde somos equipados. Eso le va a dar eso será una válvula de salida para la obra del Señor. Cuando salimos de la ignorancia, le damos gracias a Dios. Cada vez que adoptamos un conocimiento nuevo, debemos darle gracias a Dios y permitir que ese conocimiento produzca cambios en nosotros. Porque si cambia usted, cambia su congregación. Le voy a poner un ejemplo. Si usted cambia en el ordenamiento de su iglesia, o sea, que usted como ministro, la iglesia será ordenada. Entonces, el primer efecto o el primer lugar donde se ve el efecto del cambio del líder es la congregación. Y como dice el dicho aquí, todo se levanta por el líder o todo se viene abajo. Si el líder se sujeta a los cambios o se somete a los cambios, entonces la iglesia avanzará. Por supuesto, estamos hablando de cambios edificativos. Estamos hablando de cambios, hermanos, que van a producir un beneficio, no cambiar para mal. Porque también puede suceder que hay personas que se resistan al estudio, a la capacitación. Dicen, no, el Espíritu Santo me ayuda a mí, el Señor me ayuda en todo. Yo no necesito aprender teología, yo no necesito aprender nada que tenga que ver con lo ministerial. Dios me ayuda a mí. Entonces ese tipo de personas se resisten al cambio, pues en algún aspecto es porque son cobardes o en otro aspecto porque realmente son haraganes. Pero el que no se pueda ya no tiene aceptación porque Dios lo provee todo. Es necesario someterse porque en cuanto usted vaya cambiando, todo ese cambio se verá reflejado en su organización, en su congregación, en el grupo de personas inmediatos a los cuales usted está dirigiendo. Allí se verán los cambios, cambios en su forma de predicar, cambios en su forma de enseñar, cambios en su forma de hablar. Se deben reflejar los cambios. Por eso se les recomienda a los pastores que lean mucho, aparte de la Biblia, lean libros que sirvan o que le ayuden para hacer crecer su conocimiento. Y si no tiene libros, pues aquí les estamos aportando muchos libros. Libros muy, muy puntuales, muy importantes que le ayudarán a usted a, a crecer, ¿verdad? Le ayudarán a usted a crecer. Veamos el perfil de un líder con problemas. Observe que de los 12 puntos problemáticos de un líder numerados a continuación, 5 tienen que ver con la falta de voluntad para cambiar. Ese es un problema, lo que le estaba mencionando. La gente que se resiste a cambiar tiene falta de voluntad. Eso significa problemas para la organización. Primero, entiende poco a la gente. Ese es el primer problema. Cuando usted entiende poco a la gente, usted no tiene conexión con la gente. Y recuerde que la gente es la que hará que la organización crezca. Los hermanos de la iglesia son los que harán que la congregación crezca en todos los aspectos, ¿va? Financiero, calidad y cantidad. En esas tres áreas debe crecer la iglesia. En finanzas, debe crecer en número y debe crecer en calidad.
Este líder que entiende poco a la gente difícilmente producirá un cambio en ellos porque él no está cambiando. No está cambiando. Dos, carece de imaginación. Es un poco torpe de la mente. No tiene esa facultad de poder generar algo creativo que le ayude a sus ovejas a poder hacer algo, ¿no? Se necesita también tener una imaginación vigorosa. Tres, tiene problemas personales. Es un caos. Es un caos. ¿Por qué? Porque es una persona que se resiste a la formación académica. Un pastor con problemas personales, hermanos, es un completo problema para la oveja. Cargado el pastor, carga a la oveja porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay pastores que se suben al púlpito solo a hablar de sus problemas y eso no debe de ser así, porque al púlpito se va a predicar la palabra de Dios y a enseñarla, no a cargar a la iglesia con todos los problemas que le ocurren al pastor. Esos problemas se pueden hablar con personas de confianza, con líderes que son de confianza, pero en privado. Siguiente, le echa la culpa al otro. Eso es tener falta de seguridad. Siempre colocar el fallo o el error en otras personas y él salir en caballo blanco, eso es falta de seguridad, falta de personalidad, ser irresponsable, porque la primera persona que debe de aceptar la responsabilidad de todo en la iglesia es el pastor. Se siente seguro y satisfecho, cree que está bien allí, pero está rodeado de un conjunto de cosas que están equivocadamente persiguiéndolo todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque no abre su mente a un cambio. Siguiente, no es organizado. Esa es la evidencia clara de una persona que no ha sido formado, no sea sujeto a la formación. No es organizado. Todo lo improvisa. Todo lo improvisa. Y eso, hermano, por muy humildes y sencillos que seamos ante Dios, debemos de tener un poco de organización. Debemos de sentarnos a pensar y a planear. Siguiente, monta en cólera. Claro, es una persona inestable, una persona insegura, una persona que duda mucho. Entonces, es un iracundo. No corre riesgos. Este líder no corre riesgo porque se siente seguro en el mundito en donde está. Porque si da un paso afuera de esa burbuja, siente que se le acaba todo por la inseguridad que le rodea. Cuando un líder está preparado, no le importa lo que viene por delante. Sabe qué es lo que tiene. Sabe qué es lo que lo ha alcanzado y sabe quién está con él. Eso es muy fundamental, que un pastor se sienta seguro, que un pastor se sienta por dentro, se sienta seguro de lo que está haciendo, porque se preparó para eso. Siguiente, es inseguro y está a la defensiva. Claro, muestra inseguridad porque hay un montón de falencias en él. Y se pone a la defensiva diciendo, no necesitamos tanta preparación, no necesitamos que venga fulano de tal, yo lo puedo hacer. Eso es natural en alguien que cierra su mente y su corazón a la formación. Es inflexible, claro, es inflexible porque se siente el rey en esa posición, aún sabiendo que todo mundo lo señala por la razón de que en lugar de ir para adelante va para atrás. No tiene espíritu de grupo, es llanero solitario.
No se puede agrupar con nadie porque se sentirá eclipsado, se sentirá cohibido y eso es dañino en un líder. Y por último, se resiste al cambio. Allí se siente bien, no le falta nada, aunque no sepa qué es ósculo santo, aunque no tenga la menor y mínima idea de que por qué Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, pero él va para adelante. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de situaciones porque el propósito nuestro es prepararnos, ¿no? Es prepararnos, es cambiar. La necesidad imperante de cambiar a sí mismo. O sea, eso ya debe de visitarlo en cierto momento. Tal vez este curso le ayude. Un místico del Medio Oriente dijo: de joven fui revolucionario y mi oración permanente a Dios era: Señor, dame la energía para cambiar el mundo. Cuando llegué a la madurez y vi que había pasado de la mitad de mi vida sin cambiar a una sola alma, mi oración se transformó en: Señor, dame la gracia de cambiar a los que estén en contacto conmigo. Solo a mi familia y amigos estaré satisfecho. Ahora que soy viejo y mis días están contados, he comenzado a entender cuán necio he sido. Mi única oración ahora es: Señor, dame la gracia de cambiar yo mismo. Si hubiera orado así desde el comienzo, no hubiera desperdiciado mi vida. Esto debe de servirnos a nosotros y hacernos un autoanálisis interno. ¿Qué necesito yo cambiar? Y no se preocupe ni se asombre si llega a la conclusión que necesita cambiar todo. No se preocupe por la razón de que Dios ha determinado apoyarlo para cambiar. Dios ha determinado capacitarlo, enseñarle, instruirlo para que pueda cambiar, pero debe de ser lo suficientemente íntegro y humilde en reconocer que en algunas, en pocas o en muchas o en todo, necesita cambiar a sí mismo. Bueno, el líder como agente de cambio. Una vez que el líder ha cambiado personalmente y ha discernido la diferencia entre un cambio novedoso y un cambio que se necesitaba, debe convertirse en agente de cambio. O sea, una persona que cambió podrá hacer que otro cambie. Una persona que se convirtió en un mejor esposo podrá hacer que otro esposo se convierta en un mejor esposo. Una persona que se convirtió en un mejor líder podrá hacer que otro se convierta en un mejor líder. Nuestra posibilidad de producir cambios positivos en otro es enorme. Así es que nosotros tenemos que entender y comprender que en la posición que estamos no es para adornar la iglesia, no es para llenar un espacio en la iglesia, sino para producir cambios en las personas. En todo cuanto pueda ayudarle a otros a cambiar, entonces usted verá el éxito de su trabajo. Cambie el líder, cambie la organización. Un administrador por lo general estará más capacitado para los requerimientos técnicos del cambio, mientras que el líder conocerá mejor las demandas motivacionales y de actitud que necesitan los seguidores. Las herramientas y los insumos que provee la formación académica nos permite a nosotros detectar cuáles son aquellas necesidades imperantes dentro de la congregación o dentro de aquel grupo al cual nosotros lideramos directamente. Porque el pastor lidera la iglesia, pero hay un grupo de líderes que están después de él, a los cuales él transmite
cambios o una influencia positiva sobre ellos. Entonces, esta capacitación nos permite a nosotros cómo relacionarlos con las personas, cómo escuchar a las personas, cómo saber dar una instrucción, cómo saber dar una orden, cómo corregir a un líder, a un hermano. Y todo eso es el resultado del proceso de educación teológica cristiana. Ese es el resultado, porque nuestra mente nunca será igual cuando salgamos de estos 4 años de estudio. Su vida nunca será igual después de que estudiemos las 23 materias que están en nuestro plan de estudio de 4 años. Entonces, la formación, la capacitación nos ayudará a nosotros a poder también crear aquellas estrategias, conocer aquellas técnicas motivacionales para poder hacer que que las personas cambien. Un recuento histórico de la resistencia al cambio. No hay nada más difícil de hacer, no hay nada más difícil de hacer, más peligroso de llevar a cabo o más incierto en cuanto al éxito que introducir cambios. ¿Por qué? El líder tiene por enemigos a todos los que han hecho un buen trabajo en las antiguas condiciones. Eh, y solo como partidarios tibios a los que podrían hacer las cosas bien con el cambio. ¿Ha intentado usted hacer algunos cambios en la iglesia y hay hermanos que le han dicho, no, pastor, así estamos bien? ¿Ha intentado usted llevar alguna conferencia a la iglesia, una instrucción, y las personas, los líderes le han dicho, no, pastor, déla usted? ¿Ha intentado cambiar algo usted en la iglesia y los hermanos le han dicho, no, así está bien? Porque es difícil, es peligroso, es incierto, arriesgado introducir cambios. Pero ¿qué sucede cuando el líder duda? No estará completamente respaldado para hacer un cambio, pero cuando el líder está preparado, cuando el líder está bien formado, bien equipado, aunque vea oposición, sabe lo que está haciendo y sabe el paso que está dando. Siempre habrá resistencia al cambio en toda organización, porque las personas tienden a acomodarse, ¿verdad? Tienden a acomodarse. Por ejemplo, usted ve los maestras de escuela dominical. Usted las tiene allí, ¿verdad? Usted las tiene predicando, predicándole a los niños, enseñándoles de Adán y Eva, enseñándoles de Jesús, etcétera, etcétera. Pero cuando usted viene y usted se prepara, usted saca la clase de educación cristiana y se da cuenta que hay un montón de factores que necesitan ser tomados en cuenta para que exista una educación cristiana eficiente y eficaz en los niños, como por ejemplo la alimentación, la higiene, el lugar donde se imparte la clase, los materiales, el maestro, y se da cuenta que el maestro le falta capacidad. Entonces viene usted y reúne al director de escuela dominical, a los maestros, y le dice, mire hermano, vamos a someternos a un seminario para capacitar maestros de escuela dominical. Y en ese seminario vamos a estar unos 2, 3 días, así es que necesito que todos se presenten, todos los que son maestros que están en este Ministerio de Educación de los Niños. Entonces vienen los maestros y dicen, no, así estamos bien, pastor, ¿para qué más? Vamos a la Biblia y todo eso, pero están enseñando, hermano, del Tin Marín al doping, güey. Están enseñando, comienzan con Adán y Eva, después pasan al arca, del arca pasan de Cristo y después pasan al Apocalipsis y de ahí vienen para los profetas y de ahí agarran para los reyes. Es un desorden, es un completo desorden. Si usted quiere tener una iglesia sólida en el futuro inmediato, debe de reorganizarse con respecto a la escuela bíblica de niños, jóvenes y adolescentes. ¿Por qué razón? Porque no se puede seguir enseñando
a la deriva y no se puede seguir trabajando con hermanos y hermanas que aunque tengan un buen interés, una buena disposición y si tienen llamado para trabajar con los niños, se van a someter a la capacitación. Porque el cambio los va a desacomodar un momento, pero los va a reordenar. Por ejemplo, la que le está enseñando a los niños de 9 a 11 años de repente tiene capacidad o cualidad para trabajar con niños de 12 a 14 años. Está mal ubicada. Entonces, ¿qué sucede? En la capacitación para maestros, allí se sale de la ignorancia. Entonces, siempre será un desafío. Siempre será un desafío, pero yo lo reto a usted para que cuando saque este curso o cuando ya se sienta preparado, comience la reestructuración o los cambios necesarios en su congregación. ¿Por qué la gente se resiste al cambio? Bueno, ya lo dijimos, porque están cómodos, porque no tienen la voluntad de prepararse, porque de repente venimos de trasfondos donde no se fue a la escuela, de repente venimos de un trasfondo donde no se tiene mucho conocimiento de letras, o simple y sencillamente se acomodaron los hermanos y ya no quieren cambiar, no quieren cambiar. Entonces, por eso la gente se resiste. El cambio no comienza solo. Cuando las personas no tienen la paternidad de una idea, por lo general se resisten a ella. Ahora, para no leer tanto, el cambio, ¿dónde comienza el cambio? ¿Dónde comienza el cambio? El cambio comienza en el pastor. Hermano Juan Perla dice, ¿el pastor es la clave o es el clavo? O sea, eso es real. Si la cabeza de la iglesia, en este caso líder, el pastor, cambia, allí empieza el cambio. Ese cambio se va a trasladar a los líderes inmediatamente. Después se va a trasladar a la congregación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Viene el pastor y fue a un congreso ministerial y en el congreso ministerial en un día dieron una conferencia de cómo trabajar con células, reuniones familiares, no grupos de crecimiento, células. En la capacitación, en la capacitación, ¿qué sucede? Se le abrieron los ojos al pastor y vio que la visión celular es efectiva y eficaz. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Viene el hermano y dice, no, yo voy a adoptar la visión celular en mi congregación y los primeros que voy a agarrar son a los líderes. Se reunió con los líderes. ¿Qué sucedió? Entonces, ¿qué pasa? Se reúne con los líderes, le transmite la visión, mire hermanos, esto es la visión celular, se trabaja de esta manera, se hace hincapié en el evangelismo, en la oración, y así vamos. Entonces se va transfiriendo la visión. Después de que se habló con los líderes, va con la congregación, se le explica a la congregación esto y esto, este es el nuevo cambio que viene, ya no vamos a seguir trabajando con grupos de crecimiento, porque el grupo de crecimiento la gente no tiene ningún compromiso, solo van y punto, mientras que en las células sí tienen compromiso y el compromiso es llevar un invitado y ganarse ese invitado. Entonces, así va, así entran los cambios, pero entran a través del pastor, a través del pastor. El cambio no comienza solo y después usted lo va trasladando a, al cuerpo de la iglesia. El cambio produce temor a lo desconocido. El cambio significa viajar a aguas desconocidas y esto nos produce inseguridad. Bueno, eh, el asunto es el siguiente. Todo cambio producirá algo de incertidumbre. Por ejemplo, cuando usted cambia de horario los cultos, se genera una incertidumbre porque a ver si los hermanos van a venir. Cuando
se hacen cambios en una junta directiva, cuando se hace cambios, por ejemplo, con la visión celular, se produce algo de incertidumbre. Pero los cambios los necesita la iglesia. Los cambios los necesita el líder. En un momento usted se va a desacomodar, pero Dios tiene el control de todo. Es como cuando alguien se cambia de localidad, la iglesia se cambió de localidad porque estaba rentando y ya no puede rentar más, entonces ahora tiene que moverse unos pocos kilómetros después. Ya aprendieron. Pa. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera incertidumbre. Ahora que se movió 2, 3 cuadras más o 1 kilómetro, 2 kilómetros, dirá, Dios mío, a ver si van a venir los hermanos hasta aquí. A ver si comprendieron los hermanos la necesidad de movilizarnos hasta acá. Todo eso es normal, pero hay que enfrentarlo. Perdón, pastor. Voy a pedirle a la hermana Sandy que me apague el micrófono, por favor. Entonces, hay que enfrentar los temores. Si hay seguridad en usted como pastor, entonces, entonces todo paso que dé, los líderes y los hermanos verán seguridad en usted. Y si ven seguridad, darán el paso junto con usted. Pero si lo ven titubeando, si lo ven dudando e inseguro, no irán con usted y usted se va a quedar solo. El propósito del cambio no está claro. Bueno, si no está claro, si no está debidamente esclarecido, definido y determinado en la mente del líder, entonces será difícil que capten la idea los hermanos. Siempre que se haga un cambio, por ejemplo, le vuelvo a mencionar el ejemplo de la visión celular o reuniones familiares, ¿qué es lo que se hace? Se imparte un seminario a la iglesia. Primero se imparte el seminario a los líderes y luego se imparte un seminario a la congregación en general. ¿Para qué? Para que la idea y el propósito estén claros en la mente y en el corazón de la persona, porque en el seminario se despejan dudas, se generan preguntas para poder dar respuesta y esclarecer la visión, la visión. Pero si se hace un cambio brusco y usted se le ocurrió ahorita y mañana hace el cambio, entonces créame que va a generar confusión. Y si tenemos el Espíritu de Dios, no podemos hacer eso. Tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Bueno, el cambio produce temor al fracaso. Elbert Hubbard dijo que la equivocación más grande que una persona puede cometer es tener temor de cometer una equivocación. Es trágico que el éxito se le suba a uno a la cabeza, pero aún más trágico es el fracaso se le suba a uno a la cabeza. O sea, toda persona que piensa cambiar siempre tendrá temor al fracaso. Eso ya lo hemos venido diciendo, pero como le dije hace un momento, todo se debe de enfrentar. Cada paso, cada obstáculo, cada desafío se debe de enfrentar primero con la ayuda de Dios. Lógicamente, si usted piensa hacer cambios, debe orar. Aunque usted esté muy preparado académicamente y todo, debe de orar al Señor para que el Señor le abra puertas, para que el Señor le abra puertas, ¿verdad? Entonces, eso es muy fundamental para poder vencer todo este tipo de situaciones emocionales. Las recompensas del cambio no se equiparán al esfuerzo que requiere. La gente no cambiará sino hasta darse cuenta de que las ventajas de cambiar superan a las desventajas de continuar con las cosas como están. O sea, cuando estamos definidos, cuando estamos claros en la mente, mi amado hermano, que al hacer el cambio que se necesita o que se requiere, habrá una mayor cosecha, por decir así, vale la pena.
Pero si la persona decide quedarse como está, se va a estancar. Los líderes a veces no reconocen que los seguidores siempre sopesarán las ventajas y las desventajas a la luz de las ganancias o pérdidas personales. Bueno, si, si adoptar la visión celular me permite a mí crecer, estoy en un lugar donde solo está mi congregación y yo puedo abrir células en toda la comunidad, en toda la aldea, caserío, colonia, aunque me genere trabajo, aunque se pueda sentir incierto, aunque tenga un poquito de temor, pero si eso me va a ayudar a mí a ganar almas, vale la pena enfrentarlo. ¿Ok? Porque la recompensa será grande. Los seguidores no respetan al líder. Cuando los seguidores no les gusta el líder que supervise el cambio, sus sentimientos no les permitirán ver el cambio con objetividad. En otras palabras, las personas ven al cambio de la misma forma que a la gente de cambio. Bueno, esto ya es una cuestión, para mí, desde mi punto de vista, una cuestión que está fuera del alcance del líder. Yo pienso que cuando un líder hace su trabajo, cuando un líder, es que lo que tiene que hacer el líder, lo que tiene que hacer el líder es motivar, es motivar. Y si bien es cierto, cuando se supervisa un trabajo que se está haciendo para Dios, como el de la visión celular que tiene supervisores, la supervisión debe de ser para ayudar a mejorar, no una supervisión cargada de correcciones, de llamados de atención o de palabras fuertes, sino más bien de motivación, porque el líder está trabajando con su grupo de hermanos para poder hacer crecer la célula. Entonces, o cualquier corrección se debe de hacer en privado para no generar emociones encontradas. ¿Cómo crear una atmósfera para el cambio? Estudios sobre la conducta humana han demostrado que las personas en realidad no se resisten al cambio, se resisten a cambiar ellas mismas. Se resisten a cambiar ellos mismos o ellas mismas. Entonces se oponen, no hay voluntad. ¿Cómo se podría crear una atmósfera para cambiar eh, la forma de trabajo con la escuela bíblica del niño? Cómo se podría crear una atmósfera? A través de la motivación, a través de la concientización. No puede llegar de romplón y decir, no, usted hermano, usted no sirve, vamos a ponerla acá, usted la vamos a quitar. No, no, no. Hay que concientizar, hay que concientizar, hay que hacerle ver, miren, en esto no estamos cumpliendo, aquí andamos más o menos, aquí está faltando esto. Entonces se le hace una concientización. Y al mismo tiempo se genera una motivación. ¿Para qué? Para cambiar. Pero si usted llega de un solo, es más, hermano, usted su camisa no se la puede quitar de un solo. Se la tiene que quitar despacio. Entonces, ¿qué pasa? Si usted llega de un solo a hacer cambios, solo porque lo vio, solo porque lo recibió, no, tiene que tener poco a poco. Moisés hizo cambios cuando Jetro lo aconsejó. Y Moisés se tomó el tiempo, ¿verdad? Se tomó el tiempo para escoger a las personas que iba a delegar y se tomó el tiempo para asignarle los grupos a esas personas. Todo, todo debe de ser en orden. Bueno, el líder debe desarrollar confianza en la gente. Es maravilloso cuando la gente cree en el líder. La otra vez hablábamos de la credibilidad basada en la integridad. Y aquí vamos a hablar de la confianza basada en un líder que ha cambiado. Una persona que está aprendiendo a conducir
no le va a generar confianza nunca si va detrás del volante. ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted dice, nos vamos a estrellar. Pero si es una persona que ha adquirido experiencia en conducción y que está apta, usted le tiene confianza y si es posible hasta se duerme, porque sabe que esa persona puede conducir. Es de confianza. Asimismo, el líder. Si ven al líder que se ha preparado, si ven cambios en el líder inspiradores, la gente creerá en su líder. Y no solamente creerá, le mostrará lealtad, le mostrará respaldo, le mostrará fidelidad, le mostrará compañerismo, amor, respeto. Se ganará las personas completamente, no solamente su credibilidad, sino completamente la persona. No se le olvide, el líder debe desarrollar confianza en la gente. Eso debemos generar nosotros. Por eso debemos cuidarnos. Por eso debemos cuidarnos delante de las personas. El líder debe hacer cambios personales antes de pedir a otros que cambien. Andrew Carnegie dijo, a medida que envejezco, presto menos atención a lo que los hombres dicen. Me limito a observar lo que hacen. Los grandes líderes no solamente dicen lo que se debe de hacer, lo demuestran. El líder no solamente debe dar órdenes, sino también mostrar cómo se hace o estar junto con el pueblo, ¿verdad? Con el pueblo. Entonces, los cambios personales son importantes. ¿Por qué son importantes? Por razón de que en base a cómo se vean esos cambios en usted, usted tendrá la propiedad y autoridad para decir, cambien esto. ¿Por qué? Porque nada, no tendrán nada contra usted. Los buenos líderes conocen la historia de la organización. Bueno, esto ya es un poquito efímero. Coloca a los influenciadores en las posiciones de liderazgo. Los líderes tienen dos características. Primero, van a alguna parte y segundo, pueden persuadir a otras personas de ir con ellos. Esto es práctico y sencillo. ¿Quiénes son los influenciadores? Son aquellas personas que tienen un tipo de influencia sobre otro, ¿verdad? Que tienen un tipo de influencia sobre otro. Por ejemplo, una hermana que es líder de misiones en su iglesia tiene la aceptación de todo mundo. Ese es un influenciador. Una hermana que capta la atención de los niños, ese es un influenciador. Un hermano que capta la atención de los jóvenes, ese es un influenciador. Entonces, ¿qué debe de hacer? Colóquelos en la posición de liderazgo que corresponden, Aunque sean influenciadores, aunque capten la atención de algunos u otros, usted no puede cruzarlo, usted no puede cambiarlo. Usted no puede poner de los jóvenes con los niños o a la de los niños con las damas. No, no. Cada quien tiene su, su nivel de influencia sobre X grupo. Sobre ese grupo se deben colocar las personas que son influenciadores. Entonces, qué es lo que sucede a menudo? Se tiene la persona que menos arrastra gente o que menos capta la atención de las personas en una posición de liderazgo. ¿Y qué sucede con eso? Eso está generando estancamiento. Está generando estancamiento. Está generando retraso. Y a veces está generando división. ¿Por qué? Porque esa persona no encaja. Encaja con el pastor, pero no encaja donde lo puso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este aspecto. Hay que detenerse para valorar a estas personas que tienen este nivel de influencia. Bueno, vamos al capítulo 5, la manera más rápida de alcanzar el liderazgo, resolver
problemas, resolver problemas, resolver problemas. La manera más rápida de alcanzar el liderazgo es resolver problemas. La prueba del líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia, ¿verdad? La prueba del líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en emergencia. Entonces, le digo algo, el líder debe de ser alguien que resuelva problemas, alguien que dé soluciones. El líder debe de ser una persona de soluciones, no de crear problemas. Un líder problemático que tiene conflicto con todo el mundo, que choca con todo el mundo, no es para liderar. Aunque ofrende, aunque diezme, aunque le ayude al pastor, aunque le regale una vaca cada 3 meses al pastor, lo que sea, no puede liderar. ¿Por qué? Porque tiene un conflicto, tiene problemas de carácter personal, choca, no tiene química con la gente, no tiene conexión con la gente. Ese es el problema. Entonces, la persona que puede resolver problemas ese es un líder, ¿verdad? Que llama al pastor para presentarle soluciones, no para presentarle el problema. Los grandes líderes por lo general reconocen un problema en la siguiente secuencia, o sea, tienen una visión clara. ¿Dónde y qué o de qué forma se puede presentar un problema? Uno, lo presienten antes de verlo, o sea, mi intuición. Piensan hacer algo, pero hermano, yo pienso que esto que vamos a hacer puede generar este problema. Esa es intuición. Dos, comienzan a buscarlo y hacen preguntas. Tres, reúnen información. Cuatro, expresan sus sentimientos y descubrimientos con unos o cuantos colegas. Bueno, definen el problema, revisan los recursos, toman una decisión. De todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos leído, antes de hacer algo, se debe de organizarse, se debe de planear. Y en la planeación siempre se debe tomar en cuenta un posible problema. Y también se debe tener una posible solución. Usted juéguesela. Ahí usted sabe cómo está la cosa. Si piensa hacer, por ahí le voy a poner un ejemplo. Si piensa hacer una campaña, pero la piensa hacer en meses donde llueve. Inmediatamente el pastor dice, no, mire hermano, vamos a posponer esto porque en esa fecha aquí llueve mucho, no sirve. No se puede hacer una campaña al aire libre donde en ese mes el clima es copioso. Entonces ahí se está detectando un posible problema. O piensan hacer un evento donde hay poca fluidez eléctrica. El líder dice, no, mire hermano, esos equipos que pensamos llevar no nos van a aguantar ahí. ¿Por qué? Porque el voltaje es muy pobre. Se nos van a quemar. Mejor llevemos algo pequeño para que aguante. Eso es intuir un problema. Capacidad para discernir el problema. Los grandes líderes a veces dejan de ver por un lado, se dan cuenta de que el puñetazo que les ha derribado no es el duro, sino el único que no vieron venir. Por eso siempre están buscando señales e indicadores que les permitan darse cuenta del problema y sus probabilidades o sus posibles soluciones. Tratan los problemas como el potencial, tratan los problemas como del potencial intruso en una granja de Indiana que leyó este letrero en una cerca. Si cruza este campo, es mejor que lo haga en 9.8 segundos, porque la bala tarda 10 segundos. Entonces está clara la cosa aquí, ¿no? Capacidad para discernir el problema. Si usted detectó el problema, actúe.
¿verdad? Actúe. Si usted detectó el problema, actúe. No se quede con la boca callada. Hay situaciones en la administración de la iglesia que tarde o temprano nos llevarán a discernir un posible problema. Recuerde que todo lo que es administrar almas, dinero, eh, bienes materiales, bienes inmuebles, todo eso implica posibles problemas. Entonces el líder debe tener esa capacidad para discernir ese problema, específicamente cuando se trate de asuntos legales o notariales. Bueno, ese es un simple ejemplo. Veamos qué pasa con la actitud correcta para resolver problemas. El tema de lo que significa nuestra actitud es tan importante para los líderes potenciales que el siguiente capítulo se dedicará totalmente a ello. Por eso bastarán pocos pensamientos en este momento. Norman Vincent Peale tenía razón cuando dijo que el pensamiento positivo es la manera como piensa, cómo se piensa acerca de un problema. Entusiasmo es la manera como usted se siente con respecto al problema. Si su actitud es negativa frente a un problema, entonces el problema lo va a derrotar. Si su actitud es positiva frente a un problema, aunque en el momento le genere decepción, pero usted se para firme y muestra positivismo en medio de lo negativo, podrá salir adelante y podrá resolver la situación. El proceso de resolver problemas. Ahora, si no queremos eludir responsabilidades y tenemos una actitud correcta y un sólido plan de acción, es importante seguir un proceso cuando estamos buscando una, una solución. Siempre he dicho esto, todo líder debe de tener, todo líder, todo pastor, debe tener una opción B, una opción B. ¿Cómo, de qué forma resolver el problema? Hay problemas que son delicados, hay problemas que son delicados. Un hombre mayor dentro de la iglesia está enamorando a una muchacha joven, a una niña, adolescente, menor de edad. Es un problema. Hay que saber cómo resolverlo. Le toca resolver un problema de matrimonio, infidelidad. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y tener una idea más o menos clara de cómo resolver ese problema. Le toca dar consejería a un joven que está siendo tentado por la droga, un joven de la iglesia que está siendo tentado por una mujer impía o tantas cosas que pueden ocurrir. Tenemos que saber cómo solucionarlo. Sugiero seguir estos pasos para resolver el problema. Uno, identifique el problema. Muchas veces atacamos los síntomas, no la causa. Se requiere hallar la raíz del problema. Cuando usted le toque dar una consejería, pastor, siempre acompáñese de su esposa y trate de encontrar la raíz que está generando el problema, que está haciendo cambiar la conducta. Trate de encontrar, trate de irse a la raíz. Y una vez que identificó ese problema o que encontró la raíz del mal, entonces empiece a actuar. Número dos, establezca prioridades en el problema. ¿Qué es lo prioritario cuando empezamos a tratar un problema de infidelidad en una pareja? ¿Por qué se originó la infidelidad? Es la prioridad. ¿Por qué? Bueno, una vez que usted identifica la raíz, vienen las prioridades que se irán sumando en el proceso de resolver el problema. Hacerle ver a la persona y hacerle entender
que sus actitudes, ¿verdad? Llevaron el matrimonio al precipicio. Defina el problema. En una sola oración responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es el problema? Bottweil dijo, nos anima a recordar la diferencia entre resolver el problema y tomar una decisión. Definir el problema en una sola oración es un proceso de 4 pasos. Uno, haga las preguntas correctas, lo que le estaba diciendo yo ahorita. Al tratar de llegar a la raíz del problema, usted hará las preguntas correctas, no las preguntas que están de más o las preguntas obvias. Dos, hable a las personas que debe hablar. Tres, obtenga los hechos incontestables. Y cuatro, involúcrese en el proceso. Una vez que usted es buscado como consejero, en ese sentido, ya es parte. Ya es parte del proceso y el consejero, hermanos, debe ser una tumba con respecto a lo que está tratando con su aconsejado. Ok, vamos al capítulo 6. Capítulo 6. Ya abordamos el capítulo 4, abordamos el capítulo 5. Ahora vamos al 6. Lo extra en el liderazgo, la actitud. Capítulo 6. Lo extra en el liderazgo, la actitud. Nuestras actitudes son nuestro activo más importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran aportar? ¿Alguna situación que estén enfrentando con los líderes de la iglesia? Este es el momento. ¿Estamos bien entonces? Bueno, nuestras actitudes son nuestro activo más importante. O sea, es lo que el líder da. Su actitud es lo que el líder da. Si le ven una actitud positiva, una actitud de valentía, una actitud de, ¿cómo le digo? Positivo, la gente estará contenta. Puede ser que las actitudes no sean el activo que nos haga grandes líderes, pero sin buenas actitudes jamás llegaremos a desarrollar todo nuestro potencial. Todo nuestro potencial. Nuestras buenas actitudes muestran cuál es el deseo o cuál es el grado de alcanzar la meta. Si con la primera nos partimos, nos acaban. Va. ¿Qué le pasó a Moisés cuando entró? Oiga bien, ¿qué le pasó a Moisés cuando entró a la corte del faraón por primera vez? Moisés creía que el faraón iba a correr. El faraón le dijo, mira, tú me estás convirtiendo a la gente en ociosa. Ahora ellos irán a traer la paja, la irán a ir a buscar y me van a producir la misma cantidad de adobe. Moisés salió decepcionado de la corte de Faraón. Salió decepcionado, hermano. Su actitud frente a esta adversidad fue notoria. Como decimos en Honduras, se desinfló. Entonces, ¿qué pasa? Vino Dios y le dijo, ahora te mostraré mis maravillas sobre Egipto. Ahora verás mis maravillas sobre Egipto. Allí estuvo Dios para levantar la autoestima. ¿Cuántas veces se ha sentido usted, hermano, derrotado cuando algo no le salió? Se esforzó, lo planeó, ayunó, oró y no le salió. No obtuvo lo que deseaba. O en ese proceso se presentó un problema. ¿Ah? Se presentó un problema. ¿Cuál fue su actitud? Yo recuerdo en una ocasión, hace unos años, me invitaron a una campaña en una montaña, en una región rural. En ese momento eran como las 6 de la tarde, estaba lleno el local, el lugar estaba lleno. Estaba todo iluminado bien bonito para la campaña.
y cuando iba a empezar la campaña se fue la luz. Se fue la luz. Y los hermanos me decían, ¿y ahora qué vamos a hacer, hermano? No, le digo, aquí vamos a predicar. A los 20 minutos apareció un hombre con una planta eléctrica. Salimos adelante con la campaña y hubieron almas para el Señor. Entonces, nuestras actitudes frente a la adversidad debe de ser positiva. Su actitud frente a lo negativo debe de ser positivo, porque eso a la postre sumará grandes dividendos. ¿Cómo manejamos nuestros sentimientos? Observe que no dije que nuestras actitudes determinan cómo nos sentimos. Hay una gran diferencia entre cómo nos sentimos y cómo manejamos nuestros sentimientos. Todos tenemos momentos en que nos sentimos mal, es lo que le estaba diciendo yo. Nos sentimos decepcionados, desinflados, derrotados. Nuestras actitudes no pueden detener nuestros sentimientos, pero pueden impedir que nuestros sentimientos detengan, nos detengan. A veces planeamos las cosas, pero algo ocurre en última hora. ¿Cuál debe de ser? Cómo debe de ser sus sentimientos, sus actitudes en ese momento? Debe de ser firme, aunque por dentro se sienta frustrado, porque usted deseaba el mejor ambiente o la mejor respuesta, o planeó tanto que vinieron los hermanos al culto y solo vinieron como 6, o solo llegó la promesa, 3 o 2. Entonces allí es donde nuestra actitud debe de ser fuerte por encima de nuestros sentimientos, porque los sentimientos le pueden traicionar. La vida es en un 10% lo que me sucede y el 90% cómo reacciono ante lo que me sucede. Escuche bien esto. La vida es en un 10% lo que me sucede y el 90% cómo reacciono. ¿Cómo reacciona usted? ¿Verdad? ¿Cómo reacciona usted ante la adversidad? ¿Cómo reacciona usted ante la oposición? Eso define, eso define su liderazgo. Eso define quién es usted como líder, como una persona que resuelve problemas. El liderazgo tiene menos que ver con la posición que lo que tiene que ver con la disposición. El liderazgo tiene menos que ver con la posición que lo que tiene que ver con la disposición. Una persona puede estar posicionada, pero si no tiene disposición de servir, si no tiene disposición de entregarse, si no tiene disposición de trabajar en la obra de Dios, entonces ahí está el problema, porque muchas personas han sido colocadas en posiciones de liderazgo, pero empiezan pero no terminan. ¿Por qué? Porque se les acaba la cuerda. La disposición nuestra para servir siempre, siempre debe de estar, siempre usted debe estar dispuesto. Es improbable que una persona con una mala actitud pueda tener éxito. Es improbable que una persona con una mala actitud pueda tener éxito continuamente. No podemos seguir funcionando de una manera que no concuerde con lo que creemos de nosotros mismos. La actitud de un líder es captada más rápidamente que sus acciones. Eso es lo que capta la gente, ¿no? De un líder, la actitud. Antes de la acción, la actitud que se muestra frente a la dificultad. Josué mostró una actitud poderosa cuando enfrentó a los israelitas y les dijo, escogeos hoy a quién sirváis, si Baal o Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes deciden la nación entera seguir a Baal,
o a los dioses cananeos es problema de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esa es una actitud que se capta a lo lejos, ¿verdad? Es una actitud que se capta a lo lejos, estar definido y decidido. Somos responsables de nuestras actitudes. Somos responsables de nuestras actitudes. Bueno, nuestro destino en la vida no será determinado jamás por nuestro espíritu quejumbroso o elevada expectativa. Mire, la queja, la múrmura, el pesimismo, el negativismo, el no se puede, el quién sabe, lo veo difícil, jamás nos llevará a algún lado. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. Y el líder arregla las velas. ¿Cuáles velas? Las velas del bote, ¿va? Las velas del bote las arregla. ¿Para qué? Para avanzar. Es la actitud. Es la actitud. No es lo que me sucede a mí lo que importa, sino lo que sucede en mí. Hawk Downs dice que una persona feliz no es una persona con cierto conjunto de circunstancias, sino más bien una persona con cierto conjunto de actitudes. Muchas personas creen que la felicidad es una condición. Cuando las cosas van bien, están felices. Cuando las cosas van mal, están tristes. Algunas personas tienen lo que llamo una enfermedad de destino. Piensan que la felicidad se encuentra en una posición o en un lugar. Otras personas tienen lo que llamo una enfermedad de alguien. Piensan que la felicidad resulta de conocer o estar con una persona en particular. Entonces, el líder, ¿cómo debe de estar? Repito, no es lo que me sucede a mí lo que importa, sino lo que sucede en mí. Si una persona tiene una buena actitud, si una persona es feliz, si una persona, hermano, tiene una convicción clara, si una persona tiene una determinación interna por lo que quiere hacer y por donde quiere ir y que le acompañen, entonces esta persona tendrá el éxito garantizado. Cuando alguien está decidido, cuando alguien está realizado internamente, no habrá ningún obstáculo que lo detenga. La actitud del líder ayuda a determinar las actitudes de los seguidores. El liderazgo es influencia. La gente se contagia de las actitudes como se contagia de los resfriados, acercándose uno de los pensamientos más de los resfriados, acercándose. Uno de los pensamientos más fuertes que me viene a la mente se concentra en mi influencia como líder. Es importante que posea una buena actitud, no solamente por mi éxito personal, sino también por el beneficio de los demás. Mi responsabilidad como líder debe de ser vista siempre a la luz de muchos, no solo de mí mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la actitud del líder ayuda a determinar. Usted es el que inyecta, usted es el que produce, usted es el que genera buenas vibras. Pero si usted dice, no, hermano, yo creo que no se va a poder, yo creo que no lo vamos a lograr, entonces ahí difícilmente podrá ser que las personas le muestren una actitud positiva a su propuesta. Las 6 etapas del cambio de actitud. Uno, identifique los sentimientos que son problema. Identifique los sentimientos que son problemas. Si enoja rápido, hermanos airados, pero no pequéis. Dos, identifique los problemas de conducta. Es impaciente. Tiene que tener paciencia. Tres, identifique los problemas de pensamiento. ¿Cuáles son los problemas de pensamiento? No piensa con claridad, es duditativo, no tiene un pensamiento claro. Cuatro, identifique el pensamiento
correcto. Una vez que lo logre, con ese váyase. Haga un compromiso. Número 5, haga un compromiso público de pensar correctamente. Y 6, desarrolle un plan para pensar correctamente. Estas son las 6 etapas del cambio de actitud que ayudan mucho al líder. Vamos al capítulo 7. Desarrollo de su activo más importante, la gente. Bueno, un líder sin seguidores no es líder. Un pastor sin ovejas no es pastor. Entonces la gente es su activo más importante. Introducción. El que influye en otros para que le sigan es solamente un líder con ciertas limitaciones. El que influye en otros para que dirijan a otros es un líder sin limitaciones. Como dijo Andrew Carnegie, nadie es un gran líder si quiere hacerlo todo él mismo o atribuirse el crédito por hacerlo. Debe de delegar, debe de generar confianza, debe de depositar en otros, como lo hizo Moisés al consejo de Jetro, su suegro. Delegó a otros, ¿verdad? Nombró a otros para que le ayudaran a llevar la carga. Guy Ferguson lo dice así. 1. Saber cómo hacer algo constituye la satisfacción del trabajo. Saber cómo hacer algo constituye la satisfacción del trabajo. ¿Qué le produce seguridad a usted de hacer algo? La capacitación. La capacitación. 2. Estar dispuesto a enseñar a otros constituye la satisfacción del maestro. El deseo nato de enseñar a otros. El placer de enseñar a otros constituye la satisfacción del maestro. 3. Inspirar a otros para hacer mejor un trabajo constituye la satisfacción de un administrador. Ese es mire, el pastor, hermano, o el líder que está frente a una iglesia, es mil usos. A veces es maestro, a veces es carpintero, a veces es administrador, a veces es perito contador, a veces es psicólogo, psiquiatra, de todo. Entonces, hermanos, recuerde que estamos trabajando con personas y debemos estar nosotros siempre un, ¿cómo leo? No, un paso adelante en la cuestión de prepararnos para poder ayudar a otros. Veamos los 3 niveles en cuanto a la habilidad para trabajar. El 1, la persona que trabaja mejor con la gente es un seguidor. Ese es en el nivel 1. 3 niveles en cuanto a la habilidad para trabajar. En el nivel 1, la persona que trabaja mejor con la gente es un seguidor. O sea, aprende a ser un seguidor. Aprende a ser un seguidor. ¿Quién es un seguidor? Es la persona que está bajo la dirección de un líder. Es obediente, es responsable, es disciplinado, es cumplidor, es puntual, es entregado, es sumiso, es un seguidor. Pero en el nivel 2, la persona que ayuda a la gente a trabajar mejor es un administrador. Es el que dicta las estrategias de cómo hacer las cosas. Esa es la función de un administrador. 3, la persona que capacita a la gente para trabajar es un líder. Este nivel 3, el líder se da cuenta que les está faltando esto a los líderes. Les está faltando conocimiento en esto. Busca la información, la prepara, la escoge, la prepara, se reúne con ellos y la imparte. Esa es capacitación. Esa es capacitación. Por ejemplo, los diáconos en la iglesia necesitan una capacitación. El pastor se da cuenta que, aunque reúnen los requisitos para ser diáconos, pero necesitan la orientación. Entonces, ¿qué? Viene la orientación, la capacitación, eso los hace hacer mejores. Principios para preparar a la gente.
Eh, Primero, evaluación de la gente en un asunto, es un asunto de actitud. Evaluación de la gente. ¿Quién puede ser parte de la capacitación que va a dar usted? ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué requisitos se van a pedir? Es una evaluación. No a todos. Por ejemplo, el seminario para diáconos no se lo puede dar a todos. Solo es para los diáconos. Dos, dedicación a la gente es un asunto de mi tiempo. Para preparar a la gente hay que invertirse. Lo que estoy haciendo yo aquí, yo me estoy invirtiendo en usted. Yo me estoy invirtiendo en usted. ¿Para qué? Para que usted se prepare. Cuatro, integridad con la gente es un asunto de carácter. El respeto, el valor, el aprecio, la empatía, la transparencia, la honradez es parte de la integridad con la gente. Siguiente, normas para la gente es un asunto de visión. Las personas a veces necesitan reglamentos, ¿verdad? Necesitan reglamentos para poder ser parte de una capacitación o de una formación. Esos reglamentos garantizan eh, el orden, el orden que se persigue dentro de la capacitación. No es cualquiera que va a entrar, no se puede estar parando a cada rato en plena conferencia, no puede estar comiendo dentro de la sala de conferencia, no puede estar recibiendo llamadas dentro de la sala de conferencia, son normas, son reglamentos. Y por último, influencia sobre la gente es un asunto de liderazgo. La influencia sobre la gente. Si es una influencia positiva, si las personas han visto testimonios, si las personas han visto hermanos, han visto cualidades de un liderazgo completo, eso ayudará muchísimo. Los buenos capacitadores hacen las suposiciones correctas sobre la gente. Una suposición es una opinión de que algo es verdad. Mis suposiciones sobre las personas determinarán en mucho cómo las trate. El que influye en otros para que dirijan es un líder sin limitaciones. Es un líder sin limitaciones. Hay que influir de forma positiva a través de las actitudes, a través de las acciones correctas, a través de nuestra forma de proceder, a través de nuestra forma de resolver los problemas, a través de nuestras acciones frente a la dificultad. Ahí ejercemos influencia, ¿verdad? Ahí ejercemos influencia. Las suposiciones positivas sobre otros estimularán un liderazgo positivo sobre, bueno, yo supongo, mire, la gente tiende a hacer lo que las personas más importantes en su vida piensan que llegarán a ser. Por ejemplo, por ejemplo, el líder de alabanza, si el pastor le dice, mire, yo considero, hermano, que su potencial es grande, vamos a ayudarle para que usted crezca en el conocimiento de la música en todos los aspectos, porque pensamos que vale la pena invertir en usted. Entonces, ¿qué sucede? Eso genera una reacción, un estímulo, un estímulo. Entonces, la gente tiende a hacer lo que las personas más importantes. ¿Quién es una persona importante en la iglesia? El pastor. ¿Ya? El pastor. Entonces, si genera a través del estímulo sobre los líderes, entonces va a crear, ¿verdad? Una reacción positiva. Su autoestima crecerá, su pensamiento eh, de sí mismo crecerá y podrá alcanzar los niveles importantes de liderazgo. Cada uno quiere sentirse valioso. A la gente no le importa cuánto sabe usted mientras
no sabe cuánto le importa a la gente a usted. Es lo que le estoy diciendo. Si usted se acerca a un líder y dice, mire hermano, yo veo en usted potencial. Yo veo en usted una capacidad. ¿Qué sucede? Usted le está transmitiendo un interés. Usted le está transmitiendo que importa para usted. No podemos pastorear una iglesia sin mostrar interés personalmente en cada uno de los hermanos. O por sus palabras, como dice, ¿verdad? El dicho, por el líder se levanta todo, se cae todo. Ahora, si usted le dice a un hermano, mire hermano, usted no sirve, hermano. Ya intentamos y usted no sirve. Renuncia a eso, ¿no? Lo mató. Lo mató, es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Es lo que dijo Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que llame necio a su hermano queda expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué sucede? Las palabras son producidas por una intención interna del corazón, para bien o para mal. El pastor debe de tener el cuidado, porque es el agente de cambio, porque es el hombre que inspira, que genera eh, una reacción positiva en las personas. Si usted le hace sentir a las personas que son valiosas, la autoestima crecerá y usted tendrá un liderazgo fortalecido, hermano. Pero si usted maltrata a sus líderes, si usted recrimina a sus líderes por un falloncito o por algo que no puedan hacer, si nunca los ha capacitado, ¿cómo harán algo? Entonces ahí tiene que cambiar. Mire el ejemplo. Napoleón Bonaparte era un general francés, un líder de líderes. Conocía a cada oficial de su ejército por su nombre. Escuche bien esto. Le gustaba ir por todo el campamento, encontrarse con un oficial, saludarlo por su nombre y hablar sobre alguna batalla o maniobra que el oficial conocía y en la que había tenido participación. Nunca desperdició una oportunidad para preguntar sobre el pueblo natal de un soldado, su esposa y familia. Todos se sorprendían de ver cuánta información personal detallada sobre cada uno podía almacenar en su mente el emperador. Hay pastores que ni saben cómo se llama el hermano, ni saben de dónde viene. Esto se llama, esto es mostrar una empatía, un interés personal. Esto es generar que es importante para el pastor, que no simplemente aquel grupito de hermanos, sino todos. Napoleón Bonaparte conocía a cada oficial de su ejército y tenía una biografía de cada uno, porque eran importantes para él. Así el pastor debe demostrar mucha importancia sobre sus líderes, sobre sus ovejas. De lo contrario, se quedará solo. Su posición, todos necesitan y responden al estímulo. O sea, la gente necesita el estímulo. La gente necesita que se le reconozca. Los hermanos que trabajan en una empresa, ¿cuál es el estímulo para trabajar en la empresa? Que le reconozcan su trabajo, su salario, su capacidad. ¿Sabe qué dijo Jesús? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso se llama reconocer. Pablo dijo que se debía honrar a aquellos que os presiden en el Señor. Se debía tener por digno. Eso se llama incentivo. Eso es incentivar la labor. No es pecado darle una palmadita en la espalda a un hermano por el trabajo que hizo en la iglesia. No es pecado. Pecado es llevarse toda la gloria al pastor. Debemos honrar a las personas que hacen un trabajo importante en la iglesia.
reconocerlo, agradecerlo, hermano, hermana, gracias por el trabajo que vino a hacer. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Eso es, eso es reconocer. La mayoría de las personas no sabe cómo tener éxito. Bueno, el éxito es una realidad, en realidad el resultado de una planeación, es alcanzar algo, es alcanzar un objetivo, una meta, pero para eso se necesita organizarse. ¿Cuál es su meta, pastor, con su iglesia? ¿Cuál es su propósito con su iglesia? ¿Qué es lo que tiene trazado usted o qué es lo que piensa alcanzar usted para este 2025 que ya está entrando? Entonces eso es lo que se tiene que planear. La mayoría de las personas tienen una motivación natural. Observe a un niño de 1 año queriendo explorar y descubrir lo que hay en la casa. Eso es una motivación natural. Eso es algo que está en la persona. He observado que muchas personas se conducen con deseo de participar, pero a menudo pierden la motivación y necesitan ser motivadas. El verdadero secreto de la motivación es crear un ambiente en el que la gente esté libre de las influencias que desmotivan, que desmotivan. Es fundamental e importante generar confianza, motivar al pueblo de Dios. Es motivar al pueblo de Dios con palabras de convicción, con palabras que generen credibilidad, ¿verdad? Entonces, esa es la motivación que necesitan las personas. Si se puede, lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr. Dios está con nosotros. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué motiva a la gente? Bueno, esto lo vamos a... ¿Qué desmotiva a la gente? No empequeñezca a nadie, o sea, no desmerite a nadie. Todos tienen un valor. Todos tienen un valor. No sea insensible. O sea, el insensible es aquel que no lo conmueve nada. La hermana le está contando cómo le pega el esposo y el hermano insensible va, porque no es con él. No, muestre sentimiento, muestre empatía. No manipule a nadie. Respete la libertad de las personas. Pídales en el nombre de Jesús que lo hagan y lo harán, ¿verdad? Cumplirán en la labor. No desaliente el crecimiento personal. No desaliente el crecimiento personal. Hay personas que dicen, no, pastor, voy a estudiar, voy a ir a la universidad. De él, hermano, que Dios lo ayude. No hay que desalentar eso. ¿Por qué? Porque eso produce una desmotivación. Los capacitadores exitosos hacen las preguntas correctas sobre la gente. Eh, acá se me quedó esta aquí. Ahora hemos terminado el estudio de cómo hacer que las suposiciones correctas sobre la gente sean nuestro primer principio a seguir como capacitadores exitosos. Necesitamos familiarizarnos con las preguntas correctas que debemos hacer en relación con la gente, cómo se siente, de dónde viene, a qué se dedica. Eh, Todas esas preguntas importantes que motivan a las personas, porque cuando usted pregunta, entonces usted está mostrando, mostrando interés en las personas. Los 10 mandamientos de la confrontación: uno, hágalo en privado, no públicamente. Cuando haya que corregir algo, hágalo en privado. Dos, hágalo tan pronto como sea posible. Eso es más natural que esperar mucho. Tres, hable de un solo asunto en cada ocasión. No sobrecargue a la persona con una lista de asuntos. No revuelva tanto, defínase en una cosa. Una vez que haya tocado un punto, no lo repita. Cinco, trate únicamente acciones que la persona puede cambiar. Si usted pide que la persona haga algo que no puede hacer, aparecerá la frustración inmediatamente. Seis, evite el sarcasmo.
El sarcasmo indica que usted esté enojado con ellos, no con sus acciones, y eso les causará resentimiento hacia usted. 7. Evite palabras como siempre y nunca. Por lo general caen fuera de lo exacto y ponen a las personas a la defensiva. Bueno, esos son los 10 mandamientos de la confrontación. Yo considero que tenemos que tener sabiduría para poder corregir algunas situaciones, pensar bien para hablar, nunca hablar cuando se está caliente, cuando se está enojado, cuando se está molesto, no para nada, debe de esperar que pase todo, que se enfríe la situación y así usted podrá actuar. Principios para el desarrollo de la gente. El desarrollo de la gente toma tiempo, no se logra en 24 horas ni en un año. 2. La habilidad para tratar a las personas es esencial para el éxito. Buenas relaciones, amistades largas. Sea un ejemplo que otros puedan imitar. Nunca se olvide que lo están viendo. 4. Dirija a otros mirando a través de los ojos de ellos. Cuando delegamos, cuando delegamos, dirigimos a la iglesia a través de otros. 5. Los líderes deben mostrar preocupación por las personas antes de poder promover su desarrollo. Si no mostramos empatía por las necesidades personales, si no mostramos amor por lo que están padeciendo o necesitando, difícilmente podremos provocar o promover un desarrollo en ellos. 6. El potencial más grande para el crecimiento de una iglesia es el crecimiento de su gente. Repito, el potencial más grande para el crecimiento de una iglesia es el crecimiento de su gente. Es muy importante y necesario enfocarse en esto, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos, llegamos al capítulo 7. Solo nos van a quedar pendientes tres capítulos de el curso de liderazgo. Solo 3 capítulos nos van a quedar del curso de liderazgo. Así es que, primero Dios, la siguiente visita en enero, ¿verdad? Ahí vamos a terminar el curso de liderazgo. Así es que si tienen alguna pregunta, hermanos, tienen alguna interrogante o estamos bien, estamos claros con todo lo que se ha hablado aquí. Em, si alguien pues quiere hacer una pregunta de algo, lo puede hacer, ¿verdad? Ya estamos concluyendo la clase. El primer semestre es la clase de crecimiento espiritual, Antiguo Testamento y liderazgo cristiano. Al final del semestre se van a publicar los registros de nota, ¿verdad? Al final del semestre vamos a publicar el registro de todas las notas. Así es que, bueno, veo que estamos bien, estamos claros, hermanos, con lo del proyecto. No recuerdo la fecha de entrega del proyecto. Por eso quiero terminar la clase pronto para que tenga chance para que haga su proyecto. Aquí está. Ok, este proyecto está para el 29 de enero. Está para el 29 de enero. Usted lo tiene que entregar el 29 de enero. Obviamente, la clase va a terminar. Ya le digo qué fecha termina. Termina el miércoles 8 de enero. Termina la clase. Ahí vamos a ver las siguientes 3 lecciones y ahí termina. Entonces usted va a tener bastantes días, 21 días, para que usted me mande ese proyecto, ¿verdad? Ya sabe que son 3 cualidades
de un líder que usted debe de buscar en la Biblia y que esas cualidades, cada una de ellas encaje en esos personajes que usted encontró en la Biblia y hacer una exposición, em, creo que de dos personajes le dije, ¿verdad? De dos personajes. Entonces, así estamos. Veo que si no hay preguntas, pues, si no hay preguntas, pues vamos a terminar aquí la clase entonces. Solo déjenme un chancecito aquí.